Bueno, como habíamos visto en la clase anterior, cómo se articula el sonido, qué movimientos hacemos, cuáles órganos o cuáles glándulas intervienen para sacar el sonido. Les comentaba en la clase anterior que para aprender español los niños tardan de 0 a 5 años, desde la gesticulación de entonces, por lo tanto, sus primeras palabras son a veces agua, no lo dicen así tan claro, pero agua, porque gesticulan desde su garganta a emitir sonidos, o papá o mamá. Depende de cuál han trabajado más. Por eso decimos, ay, dijo primero papá, dijo primero mamá. Los sonidos que no estamos acostumbrados a gesticular, a emitir, lo hacíamos la otra vez con la palabra sal, una palabra bien cortita, bien sencillita, sal. ¿Quién no va a poder decir sal? Sin embargo, si hacíamos el ejercicio de pronunciar y de emitir cada sonido de la S, ¿por dónde sale el aire? ¿Qué muevo yo? ¿Cómo se coloca mi lengua para decir? Si lo muevo del lugar, si muevo la lengua del lugar, ya no va a salir el sonido ese, el sonido de la S. Igual la A. Por eso las vocales son las más sencillas, porque casi salen naturales sin que intervenga mucho alguna glándula, algún órgano. La pegamos la lengua a la mitad. Si decimos no sale. Por eso hay comunidades, hay países, por ejemplo, la China, la asiática, creo que los caribeños tampoco pueden pronunciar ciertos sonidos como la R, para nosotros tan común, tan fácil, porque estamos habituados, ellos no. Por más que digan, nos estaban comentando el otro día, dice, es que yo no puedo decir pelo. Y pues con quien estaba conversando, la persona asiática dijo, sí, ya lo estás diciendo bien. Y dice, no, pelo de guagua, porque solamente así, sí, porque no puede decir perro. Bueno, este sonido, la glotal, es sumamente importante. No con mi bienvenido. Este sonido glotal es sumamente importante porque es ese como pujidito, como que atoroncito de decir ña, ni, yu, u. Si lo hacen, yu. ¿Dónde se atora? Es glotal. Yu. ¿Ok? Entonces, yo creo que voy a imprimir únicamente esto, o lo pueden buscar, está en internet, para que ubiquen más o menos cuáles son esos sonidos nuevos que vamos a entender, como el th o el k, que ya no es glotal, sino que ya es paladar y lengua. Bueno, hay otra cosa muy importante, creo yo, en el aprendizaje de una lengua. Y esto es sonido, ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es una alteración del sonido.
Por eso el ruido generalmente nos molesta, es incómodo para... El ruido en sí es molesto, pip, pip, o sonidos distorsiones que molestan nuestro oído. El sonido pues proviene de muchísimos lados. El viento es el que provoca, el aire que nosotros sacamos es lo que hace el sonido. Y en la cual en el sonido interviene el tono, más alto, más bajo, medio. El tono de nosotras las mujeres es muy diferente al de los varones, ¿no? Esos tonos alto, medio, bajo, llevan cierta armonía. Por eso es que hay voces que nos agradan mucho, porque nos hablan al oído. Sobre todo, yo creo que incluso se modifican en nuestro estado de ánimo. Cuando estamos enojados, cuando estamos muy enojados, cuando estamos en la etapa incluso de las emociones, del enamoramiento, solo que es algo tan habitual que nunca nos ponemos a pensar en qué tono estamos utilizando. ¿Por qué nos encanta oír que me hablen al oído? Ay, qué bueno. Esas es la armonía que nosotros vamos aplicando al tono. Tenemos el sentido. Yo creo que también el sentido es importante porque es el sentido que le vamos a dar a lo que escuchamos o a lo que emitimos. ¿Cuál es el sentido de las palabras que vamos a utilizar o que estamos utilizando en el mixteco? Eso tiende más bien a algo personal. El sentido que yo le doy, por ejemplo, si pongo sol, ñikanji, ¿qué es el sol para mí? Es una palabra, ya incluso lo veíamos lo pusimos con esta acá. ñikanji. Alguien que vaya entrando y se asome, pues esta palabra no significa nada, no tiene sentido. Nosotros somos los que le vamos a dar sentido. Maestra, significa ñikanji como tal. Ñikanji. La palabra, ¿por qué se dice ñikanji? Yo no he averiguado el origen en sí y el significado, sí, pues es sol. Pero ¿por qué los ancestros o por qué se le puso sol? No podría darle una contestación exacta, profesor. Por último, vamos con el estilo. Todos nosotros, nosotras, nosotres, tenemos como que un estilo para hablar. Como dijéramos, una huella personal al pronunciar. Mi voz no se parece a la del profesor, a nuestra compañera Liz, a la compañera por favor, Haru, a Haru, Alfredo, no se parece. Es ese estilo que cuando nosotros a veces, cuando ya estamos muy familiarizados, incluso no vemos a la persona,
pero sabemos, identificamos por la voz quién es. Por lo tanto, todas estos conceptos, dijéramos, el ruido, el sonido, el tono, la armonía, el sentido y el interés personal y el estilo, son los que van a determinar nuestra manera de comunicarnos. Todos, todas, todes vamos a pronunciar la palabra Nikanji. Nikanji, muy bien. Escucharon, todos dijimos la misma palabra, pero nos escuchamos diferente, nuestros tonos fueron diferentes. Y cada quien, ahí es donde yo les menciono del sentido que es más personal que le podemos dar a esta palabra. Nikanji, para mí lo puedo ver, pues el que me da calorcito cuando yo siento frío y que salga el sol, que salga el sol. Alguien más puede decir, no, pues para que seque mi ropa. Alguien, no, pues el sol alumbra, da claridad a la oscuridad. En fin, ese es el sentido que nosotros le damos. Ahora sí podemos pasar, por favor, doctor. ¿Alguna pregunta? Antes de continuar, nuevamente nos vamos a saludar. Nukumichiun, vamos a comenzar con su servidora. Nukumichiun. Nukumichiun. Yo les voy a responder Nukumichindo porque ustedes son varios. Vamos a saludar al doctor Nukumichiun maestro o Nukumichiun Omar. Maestro ya es muy castellanizado, es Nukumichiun maestro. Si saludáramos las 4 personas que nos encontramos aquí al profesor, le diríamos Nukumichiun maestro. Nukumichindo. Él contestaría porque exactamente. Vamos a saludar a Haru. Nukumichiun. Vamos a saludar a Liz. Ajá, vamos a saludar a Liz. Nukumichiun. Entonces a ella le conoce Nukumichiun Ma, exactamente. Ya va adelantado, Alfredo, muy bien. Vamos ahora a saludar a Alfredo. Nukumichiun. Nukumichiun Yaya. Nukumichindo. Sí, porque somos a ustedes, exacto. Cuando tú dices Nukumichindo, chindo, o sea, es como... Do le agrega el ustedes. Lo vamos a ver más adelante. Pero ¿lo podrías volver a repetir? Nukumichindo. Gracias. Ajá, por eso es Nukumichi, porque es tú. ¿Bien? Ok. Vamos a empezar, ahora sí vamos a entrar de lleno a la lengua mixteca. Saludo formal. Saludo formal
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como habíamos dicho, Nukumichun Ma'a, y lo dijo muy bien Alfredo, Nukumichun Ma'a, Nukumichun señora. Buenos días señora, buenas tardes señora, buenas noches señora. Nukumichun Yaya, saludo a un señor, Yaya. Esta palabra ya, no es ya, no es ya, es ya. Como si fuera ya. Pegando la lengua al paladar arriba. Como ya, pero agrégale una T antes. Como si fueras a pronunciar la T, el sonido de la T. Ya. Ajá. De tanto practicar, se va encontrando nuevamente lo que les decía, el tono, el tono. Ya, Nukumichun Yaya. Lo que decíamos, Nukumichindo. La primera, la del saludo a una señora, sería Ma'a. Ajá, exactamente. El Ma'a, Nukumichun. Aquí en nuestra clase todo lo vamos a exagerar un poco para poder entender, para poder escuchar y familiarizarnos con el tono. Pero ya en una conversación, ya no es tan marcado. Nukumichun Ma'a, Nukumichun Yaya, Nukumichindo, Nukumichun. Podemos pasar a la siguiente. Les iba a comentar que Nukumichun Yaya. Quería comentar sobre los acentos. Por ejemplo, dice Nukumi, el acento está ahí. En el primero, por ejemplo, que es una sola sílaba, existe también sin acento, con otro significado. Exacto. Bueno, espero. Volvemos esto lo voy a repetir continuamente porque es bien importante. Recuerden la primera vez que les dije que nuestra escritura va a ser fonética. Como lo escuchamos, lo estamos escribiendo. No estoy metiendo letras ya fonéticas porque dificultaría mucho más el aprendizaje, por lo cual ustedes tienen la libertad, y eso Haru lo aplicó en la clase anterior. Tienen la libertad de que yo siento el acento aquí. Yo siento, para mí es la palabra que baja, para mí es la palabra que sube, para mí es la palabra donde atora, para mí es la palabra que como que se va chueca, ¿no? Esto es importante, no se va a quedar así de que, obviamente en un diálogo, pues no voy a decir bajo, subo, sino que volvemos a esa peculiaridad de comunicarnos y de que se entienda lo que queremos comunicar. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Así es que no hay problema si tú le pones diéresis, si tú le pones un palito, si tú le pones una diagonal. Por el momento solamente es fonético. Es fonético. Yo trato de escribirlo porque si no lo escribo y solo es oral, como se ha transmitido de generación en generación la lengua, para ustedes
va a ser muy complicado, porque estamos acostumbrados a ver y a entender. ¿Sí? Ok. Podemos pasar a la siguiente. Ah, sí, que ya no dijo otra vez lo de yaya. Sí, nos regresamos tantito, por favor, por favor. Yaya. Yaya, vemos que es Señor. Esta palabra está muy deformada. La palabra, ¿lo escribí? Yaya, los que hablan español, los mestizos, incluso en las películas, lo convirtieron en tata, porque no lo pueden pronunciar, es complicado, y como lo escuchan, ellos lo escuchan así como yaya, lo convirtieron en tata. Por eso vemos en las películas, sí, tata, como diga mi tata, y hasta le ponen el tonito que yo creo que no lo tenemos, o a lo mejor en algunas regiones hay cierto tono peculiar, pero en las películas mexicanas donde vemos que ponen a nuestros congéneres, esta palabra está totalmente deformada. Ahora sí, doctor Romoles, como para comunicarnos, ahora vamos con el Nukumichiun. No es muy usual. Aquí lo tenemos que usar para aprender a saludarnos. No es muy usual. Se usa en ocasiones muy específicas, Nukumichiun. Nosotros lo vamos a ocupar porque es una manera más directa de comunicarnos. Allá generalmente, si yo voy caminando, voy a comprar algo y me encontré a una persona mayor, yo hago una leve inclinación y le digo, Chima. Ella me va a decir, alzando la mano como se dan cuenta, Chisa. Pudiéramos buscarle, porque en la cultura, en los estudios, en todo lo que estamos haciendo, siempre queremos encontrarle, pero ¿qué significa? ¿De dónde salió? ¿Por qué? ¿Cómo surge? A veces solo son costumbres que se han ido incluso deformando, porque aunque yo rastree hasta cierto periodo, no me va a quedar claro exactamente una traducción exacta de lo que significa. Solamente es como un ritual ceremonial. Por eso es que decimos, yo si voy allá y me encuentro con mi madrina, por ejemplo, o me encuentro con personas mayores, lo primero que hago es, Chima, me empiezan a preguntar, ¿llegaste, hija? Y empieza la conversación, o si llevo prisa, llegué, pero voy a algo muy rápido. Nos encontramos. Entonces, Chima'a es el respeto que se tiene a las personas mayores. En este caso vemos dos ejemplos. El señor se quita el sombrero y saluda a la señora Chima'a, y ella hace un leve alzamiento de mano y le dice Chisuti, Chisuti.
En esta parte, igual es una señora mayor, es una señora un poco más joven. Lo que yo les decía, Chima'a, ella le va a decir, Chisa'a. Esto sí es muy común encontrar todavía. Yo no sé si en los otros lugares se practique, pero en Santa María Huazolotitlán sí, es muy común. Si ustedes van como turistas, ¿no? Lo que comentaba la otra vez, si hay oportunidad de conocer, convivir directamente con la comunidad, es interesante y ustedes van a entender por qué se agacha, ¿no? Porque si es saludo hacia un mayor, tanto el señor o el masculino como la femenina, la señora o la persona menor, le dice igual, chichaya, ¿no? En este caso saludamos o ustedes que son más jóvenes, ¿no? A Alfredo le van a decir chichaya y él tendrá que decir Chisao o Chisuti, ¿no? Alfredo, si me saluda a mí, que soy mucho mayor que él, me va a decir Chima'a, yo tendré que decirle Chisuti, o a Omar, si Omar me saluda, Chima'a, Chisuti, Chisao, Chisao. Ese es el intercambio de salud. Entonces, para alguien menor, Chisuti, ¿cierto? No. La misma. Es un saludo de un menor a un mayor. Ajá. No, de un mayor a un menor, ¿no? No, o sea, pero si la respuesta para una persona igual menor, Si es varón, digamos, a ver, él me saluda a mí, Chimaha. Chisuti, porque es masculino, es hombre. Si me saluda Haru, Chima'a, Chisao, porque es mujer. eso no tiene. ¿Sí? Pero entonces la mujer saluda de una manera, el hombre de otra. La mujer saluda de Chima'a. Depende. Por ejemplo, Haru te va a saludar a ti, que eres un poquito mayor. Chisao. Exacto, así. Si tú me saludas a mí, que eres, supongo yo, menor que yo, tú me vas a Chima'a con una leve inclinación y yo te voy a decir Chisuti, porque eres masculino. Si Haru me saluda a mí, va a ser Chisao porque es mujer. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ustedes pregunten, no se queden con la duda. Si no queda claro, lo repetimos, porque es sumamente importante el saludo. ¿Me podrías volver a decir cómo dices la respuesta hacia la mujer? Que no logro entenderlo a nivel no es se, no es su, es. Por eso lo puse con W, como es una leve abertura de la boca con la lengua pegando donde está la protuberancia de los dientes, de la raíz de los dientes.
Sí, ok. Chisuti, igual, suti, suti. Ajá, suti, Ujú. Sí, lo marqué un poco más y le quité la doble U para que no haya confusión. Entonces, chisuti. Pero lo van a escuchar así que no se entiende bien porque es el chisuti. ¿De acuerdo? ¿Podemos pasar a la siguiente o hay alguna otra duda? Saludo informal, por decirlo casual, entre personas de la misma edad. Vamos a suponer, como en este caso, Haru y Liz. Vamos a poner a los tres, vamos a poner que los tres son de la misma edad, ¿no? Vamos a suponer. Son de la misma edad, van caminando y me encuentro a la persona, me encuentro a Omar, me permite llamarlo por... Sí, maestra. Me encuentro a Omar y le digo, Juan, ¿vas? ¿No? Como algo muy informal. ¿Vas? Él me va a contestar, Juan. Si él me ve mayor a mí, pues va a agregar Juan. Sí. Pero estamos hablando de personas de la misma edad. Voy. Entonces, yo que fui quien inició el saludo, de decirle Juan, porque yo lo vi primero, no digamos, o me adelanté, Juan, él va a decir Juan, o sí voy, o voy, tampoco como que se oye así medio raro. ¿Cómo va a ser así de que vas, voy? Es para darle contexto en español, ¿sí? Entonces, como yo inicié el saludo y le dije a Omar, ¿vas? Porque lo vi, ¿vas? Entonces yo continúo, Ni Mayo. Bien, nos encontramos. Es un saludo muy rápido. Yo sigo caminando. Ahí no, generalmente no se detiene uno, en el otro sí. En este casi no nos detenemos, es de que, Mayo. Les recordaba que al principio le ponía yo un guión bajo para separar, pero no quiero que posteriormente se vayan a confundir, pero por eso lo dejo en la libertad de que ustedes lo escriban. Tengo una pregunta. ¿Sí? Veo obviamente que la primera persona que contesta de esta va yo con la otra es mayor. ¿Por qué es esa diferencia? Porque yo voy caminando, me encuentro a Liz. Liz me contesta, en el segundo es es como recalcando, muy bien, ni tamaño. Sí, puede ser, muy bien o está muy bien, como recalcar el que, qué bueno que va.
Ajá, es un diálogo completo, es un encuentro rápido de encontrarnos. Ajá. Incluso vamos a suponer que Alfredo y yo somos familiares, vivimos muy cerca, ¿no? En nuestra casa, pero yo no sabía que él iba a salir. Entonces, en el camino nos encontramos y le digo, así. Por eso es que es un saludo sumamente informal y rápido. Bueno, a menos que quiera uno saber, pues se queda, pregunta, pero es un saludo muy rápido. Y común también. Para nosotros que no estamos Familiarizados, claro. el primero y el segundo se escucha casi igual. Ajá. Aquí, acuérdense que el es tú. Vas tú. Es de voy yo. Para no decir porque no se recalca el yu, por eso es Entonces, en la primera versión formal, Chiu, si es tú, si hay más personas, yo voy entrando ahorita y ya están más de una persona, entonces nukumichindo. Entonces, la terminación es Ustedes. Ajá. No, ruidos. Bueno, tú oyes ruidos, no son sonidos. Tengo una forma fácil de decir gracias. Dígale, doctor. Ya vino. Ya y yo. Sí, ya y yo es gracias. A ver, ya Ya y yo. Es tácitamente gracias. Y el mensaje que el doctor me hizo favor de enviar, le salió muy bien, lo grabó. ¿Ah, sí? Sí. Nos mandamos mensajes en el ministerio. Pero una palabra no. Bueno, ya copiaron el. Ok. Pasamos a la. Pues ya son las referencias. Esta parte es la que quedó. No sé si quiera que repitamos, ahora sí retomemos un poquito el principio. Mire, le comento y le pregunto. Nos quedan más o menos 15 minutos. Como usted quiera. Bueno, entonces retomamos un poquito el principio porque si no la otra clase también va a quedar cortada. Y lo retomamos por Alfredo. Hablábamos al principio de la importancia de recuperar las lenguas originarias. La UNESCO reconoce la existencia, ahí falló, error de dedo, de un total de 6.000 lenguas en el mundo, de las cuales el 50% están en riesgo de desaparecer. Por lo tanto, yo pongo esta imagen. Ojalá en algún otro momento podamos platicar que este curso nos dé chance, nos dé oportunidad. Eso va a depender de cómo vamos con el tiempo, para hablarles un poquito de la vestimenta, del significado de la vestimenta, del peinado. Pero bueno, puse esta imagen porque no sé qué emoción ejerza en ustedes, pero yo veo así como de soledad,
de que algo está desapareciendo. Entonces, también me permití citar un fragmento de del poema de Miguel León Portilla. Él fue un gran precursor de rescatar la lengua náhuatl. Y el poema dice más o menos así: cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acallados. La humanidad se empobrece. Comentábamos la otra vez que este poema es bastante extenso y que lo podemos encontrar en la red. Es muy amplia, es muy bonita, como que nos hace concientizar. Bueno, el doctor es doctor en lengua náhuatl. No soy doctor, ¿eh? Aprendiz. En lengua náhuatl. Entonces, él está más, porque este poema lo dicen en lengua náhuatl, sí, incluso. Sí, y es muy bonita, sí. No sé si la podemos... por favor, a ver, aprovechamos. Bueno, le preguntamos a Alfredo y Liz, que son los que no vinieron en la clase anterior. Yo, maestra, yo trabajo en el náhuatl clásico, siglo XVI, y curiosamente el maestro se acordará pues que ese video lo vimos. Yo voy a poner el de 68, por favor. ¿Es usted maestro también? Pues soy aprendiz de náhuatl, mi área es totalmente distinta. Ok. Soy del área de computación. ¡Qué padre! Genial. ¿Usted me dice ya? Sí, ya. ¿Qué me puede ser la torca manali? Noche la madre de Guillexi, que así también toda de Mamitzi. Te dichiva que más igual, que jaque mante que huye, tu tlamiquilis, o te machille para tu tlacayo o para tu yolo, al igual que ¿qué más es la torca manali de huir? Noche de nunca y panica de patri, que hanbaway manto atentini, noche camate de guanime, guanoche camate shibutini. Ni una juiz, ni una suele de hitos, ni una suele de cachilis, o ticaquis, pampapolito con pactoli. Huacamotzacua y pancampa chinanguliti, y pancampa la de pacti que jaquema mozzacua se por puerta o se ventana, quema unga seguino catorca manali, mista chiapis, pampa de machilis tamante en esnagusete en Ichigua, cuando Ichigua no se vuelta. Y a mí, catenquipia y oliste y panita de pacti. Que me acuerdo que se trató el camanali, no chipolini, hasta no para camanali te cuya, para ti te juicio te cnelia, o que mate te bobulía para tach que te chocua o te chuesua. Polígono para antigua cuica te mugayaya, tu hueca patatawa, no chitamante te que guayaya, que jata no macuya, que mamuyo chihuayaya, que jamos cartique, ayuca que huele santo de cuas, que me acuerdo que se trató el camanali, el que jamiki. Mamia mi queja, mamia mi lisa, el queja que me tapan y se tesca, minitos, el queja a cabello, en San Pantelli, pampa ayucaca muliría. Aunque me pamo y a mí, más se igual me mucaba, más te en el disque. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Sí, maestra. Dígame. Yeje tiuma. No estoy diciendo veo una vela. Ye no yuma, efectivamente. Ye no yuma. O da aña no yuma, da mano, da ña, porque es ella, da aña no uno. Yuma, vela. Una vela sería no yuma. No. No yuma. Ajá. Voy a decir. Ay, estate que no me sale. Maestra. Sí, aquí estoy.
otra vez. No. Chuma, veo una vela. ¿Perdón? Regresamos con lo que tratábamos de decir con el ya. Pero abrimos la fosa nasal para que salga como un sonido de N y no se opaque. No. Como Ajá, pegamos la lengua al paladar arriba y lo jalamos. No. Chuma. Sí, maestra, ¿puedo decir ñeje, ñoquita? Ñeje, ñoquita. Veo una flor. No, ita. Ñeje, no, ita. Ajá. Yo creo que esta, vamos a poner el... Kia, pegamos la lengua para arriba y lo jalamos como lo pegamos fuerte y lo despegamos. Kia, ye, ki, hyo, chiu. Sí, no sé si alcanzan a percibir el kia, como si quisiera yo pronunciar ¿cómo pronunciamos la Y? Kia. Como si decimos así, lo vamos a pronunciar mucho la I. Kia. Trae una N porque para decir kia cerramos entrada de aire arriba, pero con la N soltamos, no cerramos ya. ¿Sí notan la diferencia? Kia, ahora, pero lo que yo les decía en la fonética, ¿no? En la fonética que vimos, cómo se emiten los sonidos, ¿qué pasa si abrimos la fosa nasal? ¿Qué pasa si por dónde sale el aire? ¿Cómo liberamos la fosa nasal? Junto, es lo curioso porque es todo junto, ya. Es diferente a kia. Es diferente de... Si notan, es lo mismo, chia. Pero aquí yo abro la fosa nasal antes. Ya. ¿En cuál? En abro la fosa nasal antes. Ya vinyo. Ajá, ahí cierro la fosa nasal. Ya vinyo. Y en abro la fosa nasal antes. En ya vinyo cierro la fosa nasal antes.
en la clase anterior que es un proceso de cuáles son los órganos que nosotros trabajamos más desde los 0 a los 5 años. Vimos que los niños tardan 5 años en poder pronunciar más o menos bien una palabra en español, que es nuestra lengua nacional, ¿no? ¿Cómo se le dice? Lengua oficial, que es la que habla la mayoría. Con el español trabajamos ciertos músculos, ciertos órganos, y se nos va quedando. Por eso es que se nos hace fácil a nosotros hablar español. Se les complica a los que hablan alemán y quieren hablar en español, a los que hablan, porque ellos también trabajaron otros tipos Ajá, exacto. Igual pasa con el mixteco. Para mí pronunciarlo es tan fácil porque lo trabajé desde que nací. Con el español tuve que aprender a base de mucha práctica, de oír. No, yuma, o también puede ser ita. O puede ser todo, ¿no? Lleno, carro es carro. Ita es flor, ita. Yo puedo decir, maestra, ñe, yu, no, ita. Yeyu, no, ita. Ajá. Se puede agregar, no es muy común. Quise agregar el grupo después del ñe. O sea, yo digo que ñe es yo veo. Ajá. Yo digo, puedo decir ñe, yu, como yo veo, ¿qué es ñe? Yeyu. Si agregamos el... Quiero ver si puede ser como Yeyu, es como recalcar, porque aquí ya lleva implícito el no ita. Por eso les explicaba también que es bien importante el contexto. Yo digo, yeyu no yuchi sucha, duya. Yeyu no yuchi sucha, duya. Yeyu, yo estoy viendo, tengo que especificar porque así, porque somos, pues más, tengo que especificar que soy yo, pero también puedo decir, no, yuchi, tuya. Ustedes van a, por el contexto, van a contextuar, a definir que yo estoy viendo, porque yo soy la que estoy observando. ¿A dónde está mi mirada? ¿No? Que está oculto. Y alguien dice, un ejemplo muy, muy burdo, pero para que se entienda, yo llego y digo, ya, Nanduko, ¿qué buscas? No, Yuki, una botella. No vamos a escribirlo ahorita porque, una botella. Yo no, Yuki, tú ya. Yo estoy viendo una botella con agua. Pues eso es lo que busco.
¿Sí? Pasamos a la... Todavía tenemos Yo creo que nos quedan 5 minutos, maestra, si quiere Bueno. usted cerrar su... Ajá, sí. ¿No se quiere ver esta o quiere ver esta? Sí, para los que no vieron la siguiente. Esta poniendo... No, la segunda, esa. Sí. Habíamos leído la otra vez que hay un programa de la ONU y la UNESCO, que es parte de la ONU, para rescatar las lenguas indígenas. Han programado un decenio del 2022 al 2032 para el rescate de las lenguas indígenas. Por eso es que ahorita es como un boom que se empiece a retomar, a resonar nuevamente lo de las lenguas originarias. Incluso me imagino que ustedes están enterados de que en México, en Milpa Alta, ya se creó una universidad de lengua indígena, la ULI. Por lo cual, aprender una lengua indígena es también importante y es una herramienta más para un trabajo, ¿no? Abre puertas de empleo. Y a veces también solicitan para los migrantes personas que sepan hablar lenguas originarias, por ejemplo, en los casos de asuntos legales, y que ellos se puedan comunicar, haya alguien que interprete el asunto o los temas legales, ¿no? Por eso, pues es importante también, porque siempre nos inclinamos que queremos aprender francés, inglés, cuál es muy común también, el alemán. Y si fuéramos políglotas sería padrísimo. ¿Cuáles son ventajas y desventajas? Pues solamente lo dirá un políglota, ¿no? Oye, no aprendas tantos, porque fíjate que a mí me pasó. Bueno, pero si fuéramos políglotas sería maravilloso porque nos podríamos comunicar con más personas. Pero no debemos de considerar, yo creo, en importancia el valor que tienen también las lenguas originarias, porque comentábamos la otra vez, antes de la llegada de los españoles, aquí no se hablaba el castellano o español, no se hablaba. Había comunidades, ¿no?, que hablaban su propia lengua, se iban a otro lugar y también se enfrentaban, yo creo, a conflictos de lenguaje, porque esa otra región hablan con otros tonos, con otros acentos, de otra manera. Pero con la llegada de los españoles, el castellano o español fue dominando, igual, sí, exactamente. Bueno, no vieron la seña que hizo Alfredo, pero sí. Sí, no malinterpreten. Entonces, por lo tanto, pues nos dominaron de muchas maneras, sometiéndonos con la cultura y la lengua y la religión. Pero no vencieron, exactamente. Por eso, pues, hablamos el castellano y nos identificamos con un territorio, un símbolo que es la bandera, una lengua, y nos decimos, yo soy mexicano. Pero olvidamos que antes de ser mexicanos, nuestros ancestros tenían una lengua, tenían una cultura, tenían una filosofía, tenían su cosmogonía, su cosmografía diferente.